como para que ustedes se guíen y yo también, para que no tengamos problemas después. En realidad, la unidad 4 va a tratar de pensar cómo hacer un diagnóstico y a su vez cómo pensar una intervención. Nosotros acá no vamos a diferenciar tanto como veníamos haciendo lo que sería lo organizacional de lo institucional. Ujú. Y la idea es, o la idea que nosotros tenemos en principio es trazar algunas líneas con respecto a qué es lo que ustedes pueden ir pensando en el campo de la intervención para las organizaciones o las instituciones. Sí. Eh, Se lo puede pensar de dos formas en principio, o cuando nosotros hacemos esta presentación, tratamos de remarcar que puede haber dos formas en principio, que es la gente que se dedica a la consultoría o a recursos humanos. Recuerden esto, y esto lo dimos ya en las primeras clases, consultoría es cuando uno lo hace como consultor externo, o recurso humano o similar, cuando uno trabaja dentro del campo de la organización, Sí. digamos que serían los dos formatos, o pueden usar parte, alguna parte que ustedes consideren interesante o que manejen mejor, de lo que sería el diagnóstico organizacional y el análisis institucional como complemento de otro tipo de actividad que pueden ser el trabajo en un hospital, en una escuela, en una cárcel, en una organización. Claro. Digamos, si ustedes pueden estar ahí siendo, no sé, psicólogos clínicos, pero pueden utilizar el recurso del análisis organizacional o el análisis institucional como parte de su trabajo y como complemento, por ejemplo, de un diagnóstico. Sería como un diagnóstico de ambiente o lo que ustedes van a ver en el segundo cuatrimestre como la implicación. Digamos, Ajá. cómo poder pensar la implicación o cómo ustedes se paran frente a la institución o la organización dentro de la cual están trabajando. ¿Ok? Para pensarlo, yo les puse como validaciones, como fuente, que ustedes tienen que reflexionar sobre qué significa organizar y sobre qué significa instituir. O de dónde viene la palabra, el concepto de organizar o instituir. Y que básicamente todo diagnóstico y toda la intervención tiene que ver con dos conceptos fundamentales que nosotros fuimos trabajando, uno más que otro, porque el del Sí. poder lo van a trabajar más en el segundo cuatrimestre, pero básicamente la Comunicación. comunicación. No se van a poder despegar, si se quiere así, de uno o de otro. Lo que van a hacer, de acuerdo a cómo se paren o de acuerdo al trabajo que tienen delante, es si van a pensar más la comunicación y dentro de la comunicación pensar el poder, o van a pensar el poder y dentro del campo del poder o dentro de la estructura de poder pensar la comunicación. Pero son dos conceptos básicos y fundamentales, y estos conceptos son conceptos que van unidos, no van a poder despegar uno del otro. Sí los van a tratar, de acuerdo a cómo se paren epistemológicamente y teóricamente, de modo diferente. ¿Sí? Para pensar el diagnóstico, yo tomé la tercera parte de Petit, que ustedes lo tienen que, aparte de leer completo para el parcial, digamos, no la semana que viene, perdón, dentro de 15 días, ¿sí? Y tomé, acá tienen el índice, digamos, de esta tercera parte que ustedes tienen que leer, y un poco voy a hacer un seguimiento de este índice. No es absolutamente como está dado en Petit. Cuando lo lean van a ver que yo transfiguré algunas partes, hice algunos comentarios al margen, puse notas al margen, alguna parte me la salteé o fui más apurado y no le di tanta importancia porque, total, leyéndolo, ustedes lo van a poder fácilmente o rápidamente ubicar, ¿sí? Cuando uno toma, digamos, para hacer un diagnóstico, siguiendo a Petit, uno tiene estos puntos que son un poco los puntos que están ahí en el programa, en el índice de la materia, perdón, de la unidad, que es diferenciar encargo de demanda, hacer una primera exploración o un prediagnóstico, llaman algunos a esto,
Analizar, y cuando digo analizar es discutir, muchas veces en equipos de trabajo, en grupo, que sería el grupo consultor, ¿sí? ¿Esto qué es una petición y qué es una implicación? Esto tiene que ver directamente con esto que es la definición o la diferenciación entre encargo y demanda, pero una vez que uno ya tiene un diagnóstico preliminar o un diagnóstico exploratorio o un prediagnóstico. Luego una negociación, luego cuáles son las acciones pertinentes, que esto sería las acciones preparadas para la intervención, y después cómo cerrar o cómo dar finalidad, cómo finalizar, perdón, una intervención y cómo hacer una evolución y el seguimiento de esta intervención. Para lo que no vayan entendiendo, esperen al final y total van a tener esta Power y yo les voy a mostrar, perdón, el video y si no les subo la Power, van a tener al final unas fotos que yo saqué del libro de Petit que se llama Jalones para un enfoque psicosociológico de la organización. Ahí está detallado esto que son los puntos que uno debería tener en cuenta cuando hace un diagnóstico de la organización, ¿sí? Denme un segundo que creo que hay gente esperando entrar. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Vamos a diferenciar encargo de demanda para empezar. ¿Sí? ¿Hola? Ok. ¿Qué es un encargo? El encargo es el pedido explícito que hace el grupo cliente. Esto es quien a nosotros nos convoca. Esto muchas veces termina siendo una especie de convocatoria. Si uno es consultor, normalmente uno llega a las organizaciones, a las empresas, por gente amiga y gente de confianza. Normalmente, esto que son lo que yo ahí puse como guía ideológica, la necesidad operativa y esto que tiene que ver con la demanda de continencia, digamos, es una forma de sintetizar esa primera conversación que uno va a tener con este grupo cliente. Normalmente el grupo cliente no viene el dueño y no vienen los accionistas, sino que manda a un representante, que normalmente es un gerente, es alguien normalmente es un ingeniero, o es alguien que tiene una idea de aquello que nosotros habíamos llamado en la segunda o tercera clase, el organigrama de la organización. Es alguien que tiene una idea clara de cómo funciona todo. Porque normalmente es una entrevista, que es la entrevista donde se hace el encargo, y normalmente es una conversación extensa, es una conversación larga, es una conversación, como se dice vulgarmente, a calzón quitado, y es una conversación donde se hacen todo tipo de preguntas de ambos lados. Se termina transformando muchas veces en una conversación, pero hay que siempre tener en cuenta que nosotros, ¿sí? Como somos el grupo consultor, vamos a tener obviamente que ubicarnos y ubicar al grupo cliente para poder luego, que yo lo voy a mostrar, negociar un contrato o negociar los tipos de contrato. ¿Se entiende? ¿Qué aparece? Normalmente en los encargos, yo ahí le puse una síntesis, esto no es completo, digamos, ¿no? Los tipos de encargos más comunes puse yo en la Power porque no sabía exactamente cómo redactarlo, digamos, para que ustedes lo puedan claramente seguir, ¿no? ¿Qué te piden normalmente? ¿Sí? Analizar conductas, que esto es y vamos a ver después, digamos, un poquito de que existe una cierta ambigüedad sobre algún tipo de pedido, por ejemplo, que es analizar una conducta, porque muchas veces las preocupaciones son conductas que están por fuera del campo de la organización. Selección de personal, esto es bastante común. No sé si hay una confusión o muchas veces hay una idea de diferenciar entre el consultor y aquel que hace recursos humanos o lo que normalmente se llama selección de personal. Hay consultoras
incluso acá en Rosario, que se dedican a hacer selección de personal. A su vez, hay empresas que tienen una oficina de recursos humanos y ellas se encargan de hacer selección de personal. Muchas veces esto tiene que ver con la idea de la empresa, con el tamaño, porque todo tiene un costo, y muchas veces no quieren tomarse el trabajo de, ¿sí? Ser esas personas, las que están trabajando ahí, quienes se encarguen de hacer la selección de personal. Primero porque se pueden equivocar y segundo porque puede tener otro tipo de consecuencias equivocarse en ese lugar. Después, bueno, capacitación, hacer formación de desarrollo humano, analizar conductas del consumidor. Esto tiene que ver con ese punto de Petit que nosotros hablábamos de esto de relación entorno, estamos hablando de organizaciones muy puntuales que tienen que ver con empresas que brindan servicios básicamente, donde esto de las conductas del consumidor son muy evaluadas, digamos, que tienen que ver con no sé, desde clientes a clientes VIP hasta el servicio de postventa de la Chevrolet, de Chevromat, qué sé yo, no sé. ¿Se entiende? Tiene que ver con el trato diferencial que se le hace al cliente o al consumidor y depende a qué cliente o a qué consumidor. ¿Sí? Analizar puestos de trabajo, crear equipos de trabajo. Este es un pedido muy común en este momento, sobre todo cuando empezó la pandemia. Nosotros tuvimos varios pedidos de estos que tienen que ver con formar equipos, digamos, ¿no? Que un poco cuando las empresas también se van agrandando, que van cobrando otro formato, que van cambiando su cultura organizacional, que se van expandiendo, se dan cuenta que el trabajo uno a uno, el trabajo individual, no tiene la misma efectividad o no tiene el mismo poder que el trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo, aparte de la eficacia que uno tiene que tener, de la eficiencia que uno puede dar, tiene también digamos, un complemento o tiene también que pensarse en esto de transformar no un jefe, sino un líder. Entonces, esta diferencia que nosotros vimos en las primeras Power entre jefe y líder, acá se hace carne, digamos, se hace carne. El análisis de clima y cultura, nosotros normalmente acá, en este lugar, por lo menos nosotros no hemos recibido de ese tipo de pedido, ese tipo de encargo, pero en otros lugares sí, y es un análisis complementario muchas veces al diagnóstico en sí de aquello que nosotros llamábamos la comunicación en el poder al principio. ¿Sí? Bueno, motivación es probablemente hoy, la rotación también, pero la motivación es probablemente hoy el mayor pedido que se hace, ya que las empresas sobre todo las empresas que vienen del extranjero, digamos, ¿no? Las multinacionales, tienen cursos anuales, por decir, todos los años hacen uno o más de un curso porque sienten, sobre todo después de la mitad del año, que la motivación, que lo que nosotros llamaríamos la gana, el espíritu, etcétera, etcétera, de los trabajadores va cayendo. Entonces, ya tienen asignado fecha los cursos de motivación en el trabajo, que tienen que ver con muchas cosas, pero básicamente con lo que decía al principio, digamos, ¿no? Con la capacitación y también con la confianza, también con el trabajo del juego de roles, cuando uno tiene que hablar de liderazgos, básicamente sobre la toma de decisiones es algo que está muy en boga o como una de las cosas fundamentales. Ustedes lo que yo digo lo van a encontrar en casi cualquier libro. Yo hice al final toda una power con todos los libros que ustedes pueden encontrar sobre el tema. ¿Sí? La demanda, bueno, ustedes, es más fácil hablar acá, digamos, de demanda porque ustedes están muy acostumbrados a hablar de diferencia entre encargo y demanda, o básicamente demanda. La demanda es algo inconsciente, oculto. Acá yo agregaría
que tiene más que ver con, o que para nosotros tiene que ver con una estrategia ideológico-política, no en un sentido general, sino una estrategia política de la organización. Y muchas veces hay un libro muy interesante que se llama El mago sin magia, de una psicosocióloga italiana que se llama Mara Servilli Palazzoni, que, que tiene varios casos, y uno de los casos es muchas veces esa demanda, o lo que se encuentra en la demanda, más allá del pedido, es una suerte de alianza que uno quiere que algunos de los dueños o algunos de los encargados, de los CEOs, de los gerentes, quieren hacer con nosotros y tratar de traer argumentos, capacidades, etcétera, etcétera, para su lado, porque está en una contienda o está si se quiere, en una discusión política con alguien que también tiene poder dentro de las organizaciones. Y eso se transforma muchas veces, incluso para la organización misma, en un problema, porque básicamente las organizaciones lo que intentan hacer es mantener, si se quiere, alta o lo más alta posible la producción, ¿sí? Y muchas veces este tipo de contiendas hace que, o este tipo de separación entre dos grupos dentro de la organización, termine siendo un problema que repercute en la producción. Hay muchos casos emblemáticos sobre esto. Van a servir y para Sony toma esto como un punto muy importante en la convocatoria del encargo y que rápidamente aparece esta demanda, ¿sí? Y muchas veces también tiene que ver cuando la empresa, sobre todo las empresas que son lo que se denomina empresas familiares o unipersonales, tienen que hacer el traspaso o el transbordo del dueño del dominio de la empresa. ¿Sí? Cuando alguien es un fundador y ese fundador ya no está o se está yendo y se está jubilando y tiene, por ejemplo, más de un hijo, este tipo si se quiere, problema de orden político entre los hijos o los herederos aparece y aparece bastante. ¿Sí? Digo los casos más comunes, ustedes después van a encontrar más seguramente en la medida en que vayan leyendo. ¿Sí? Yo hoy le hice una power para que ustedes se guíen, digamos, cómo leer lo de la demanda. Una de las formas, y Carlos Hachul es consultor que falleció hace muy pocos años, que era un amigo, una persona grande de bastante edad, de Buenos Aires, y él tiene un librito muy lindo que se llama Estar de Paso, para aquellos que quieran hacer consultoría o que piensen dedicarse a la consultoría, se lo recomiendo. Es un libro muy ameno, donde también va dando muchos ejemplos, sobre todo porque fue un gran consultor, empezó su carrera en Estados Unidos, pasó a Alemania, digamos, era un tipo formado internacionalmente. Y bueno, él dice siempre que lo mejor para este tipo de demanda es comprometer a la mayor cantidad de gente posible. ¿Se entiende? Cuando aparece esta diferencia entre cargo y demanda, saber hasta dónde llega la demanda es tratar de aliar o tratar de comprometer o tratar de conversar con la mayor cantidad de integrantes posibles de la organización. Y con esto, digamos, en esta primera diferenciación llegamos a esto que se llama una primera exploración o el primer contacto con toda la organización, porque recuerden que hasta ahí ustedes tenían un contacto, pero solo con esto que nosotros llamamos grupo cliente. En un momento ustedes van a ir a la organización y van a empezar a hacer el trabajo de recolectar datos, ¿sí? Y ese trabajo, esa forma de recolección de datos, yo los dividí un poco a la manera yo soy un investigador, hace más de 20 y pico de años que estoy categorizado, dirijo proyectos, y yo, para que ustedes se guíen, digamos, no necesariamente está presentado así en los, en los libros de consultoría, ¿sí? Pero a la derecha, bueno, a la derecha de ustedes, que es el verde más oscuro, tienen una cantidad, yo ahí hice un listadito
de aquellos que son las técnicas de recolección de datos más comunes, tanto para el orden cualitativo como para el orden cuantitativo. A ver, lo que quiero señalar acá tiene que ver con esto no es una investigación en el sentido académico del término investigación, ¿sí? Y por lo tanto pueden mezclar libremente los recursos tanto de lo cualitativo como de lo cuantitativo como de cualitativo, perdón. ¿Sí? Y después los 3 niveles, un poco para seguir a Mixber y un poco para que ustedes también vayan haciéndose y tomando confianza con los conceptos, tiene que ver con esto de la pirámide, según Mixber, que tiene que ver con el ápice táctico, con los cuadros intermedios, con el estratégico, con el núcleo operativo. ¿Sí? Que es lo que tienen en verde claro a la izquierda, a su izquierda. ¿Se entiende? Entonces van a recolectar información, van a recolectar datos, ¿sí? Con esta cantidad de técnicas en estos 3 niveles. Normalmente, o al menos en principio, se hace por separado. ¿Se entiende? Estos 3 niveles se los trabaja por separado. Luego, si uno, por ejemplo, toma un lugar un poco más del análisis institucional y trabaja o cree más en la línea de Guattari, en lo que dice Guattari, ¿sí? Puede trabajar transversalmente estos niveles y no van a tener en principio problemas. Y lo que muchas veces pasa es que para cambiar de niveles uno tiene que pedir permiso. ¿Sí? O sea, uno tiene que, por ejemplo, hacer una reunión que podríamos considerar transversal, uno tiene que avisar que no sea una sorpresa, que previamente van a estar en esa reunión tanto el operario del torno como el gerente general. Avisárselo a todo el mundo, ¿se entiende? Un consejo que yo doy, pero lo doy para la vida, no solo para la consultoría, es mostrar siempre las manos, digamos, ¿no? El juego de ustedes es tener un juego limpio, diciendo nosotros vamos a hacer esto, y la idea es juntar información, punto. Sin muchas explicaciones, sin más explicaciones de las que te están pidiendo, pero sí ser una persona franca y de alguna manera tratar de prever o tratar de hacer una anticipación de sentido de lo que están tratando de hacer. ¿Por qué? No dar o dar la menor cantidad de motivos para que alguien en esa organización se enoje, alguien en esa organización desista de colaborar con ustedes. Por eso lo que decía antes, de tratar de comprometer, y ya después le voy a explicar por qué, o van a aparecer la palabra por qué, tratar de comprometer a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? Ahí tienen, yo les fui haciendo una síntesis, digamos, un recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que sigue al diagnóstico? Esto de diferenciar entre contrato técnico, contrato legal y contrato psicológico. El contrato técnico es una pautación entre el consultor y el grupo cliente y básicamente se dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Básicamente se habla mucho del proceso de trabajo, de la jerarquía o del orden del trabajo, de cómo se está dando la producción, de cuáles son los problemas, etcétera, etcétera. El contrato legal básicamente tiene que ver con yo te voy a dar tal cosa y vos me vas a dar tal cosa que tiene que ver con los honorarios. Básicamente lo que se está pautando o lo que se tiene que pautar tiene que ver con los honorarios en ese punto. Y normalmente en el contrato técnico que el contrato técnico y el contrato legal en realidad es el mismo contrato prácticamente, o se negocia todo junto. Normalmente se hace un contrato hasta la entrega del primer diagnóstico y se deja pautada cuáles son o cuál podrían ser para ustedes las probables intervenciones. ¿Se entiende? O sea, se divide en dos, incluso hasta en 3 partes, ¿sí? Digamos, que se denominan etapas, que también ahora vamos a verlo, cómo uno puede manejar este contrato o estos contratos, ordenando, si se quiere, ordenando para ustedes y también ordenando para el grupo cliente cuál es el trabajo que están haciendo o que pretenden hacer, ¿sí? El contrato psicológico, si se quiere, tiene que ver con esto de lo que para ustedes o para todos van a ser
cómo son las conductas de todos dentro de la organización. ¿Qué es lo que van a hacer? No aparece escrito en algún lugar, esto es parte de lo que ustedes van a conversar, pero no va a quedar. Por ejemplo, la cantidad de tiempo que van, si les van a asignar una oficina, si van a tener libertad de hablar con todos cuando quieran o no van a poder hablar con todos y van a tener que pedir permiso por cada cosa que van a hacer. Este tipo de cosas que son bastante difíciles y son más difíciles cuanto más más grande y más reglamentada y más normativizada esté la organización, este contrato psicológico es muy importante. ¿Se entiende? Es algo que tiene que ver con el comportamiento, no solo de ustedes, sino también del grupo cliente. Y un poco cómo se van a manejar. Por ejemplo, cada cuántos le van a poder pedir un informe o preguntarle cómo anda la cosa. O si ustedes están haciendo una entrevista con alguien de la línea intermedia o con un capataz o con un operario que no pueden entrar a la oficina, digamos, sino que hay una cierta reserva, digamos, y que ustedes se van a manejar, si se quiere, en ese formato de reserva, que no pueden atender a cualquiera en cualquier momento, como también a la inversa, están hablando con un operario, no puede venir el delegado sindical y golpearle la puerta porque ustedes están trabajando, ¿se entiende? Este tipo de cosas se conversan la mayor cantidad de tiempo para que queden claros previamente, para cuando uno empieza a trabajar, puede trabajar libremente o tranquilamente. ¿Se entiende? Lo primero que hace es, luego de todo esto, es montar una hipótesis, juntan todos los datos, ¿sí? Hacen un análisis de datos y lo primero que hacen es montar una hipótesis. Y acá yo le incluí, después lo voy a aclarar un poco más, pero digamos, incluí que toda intervención desde la perspectiva psicosociológica, yo en esto sigo a Schein, básicamente, ¿no? El libro de Psicología de la Organización de Schein. Pero básicamente, todos los psicosociólogos, cuando hablan del proceso de intervención, parten o van para atrás y en realidad el núcleo de toda intervención está dado en un texto de Kurt Lewin que se llama Recent Action, que yo después le voy a dar el libro, lo que pasa es que está en inglés, ¿sí? Y básicamente cualquier proceso de intervención tiene tres partes. No importa el nombre que le den a las partes, ¿ok? Un primer momento que es, yo hice una traducción muy mala, digamos, que se llama descongelamiento, ¿no? Que es el momento del planteo de que se va a hacer un cambio. Acá puede haber un montón de momentos, un montón de formas de hacerlo, pero básicamente, primero, por ejemplo, la llegada de un psicosociólogo a una organización ya es un descongelamiento. ¿Se entiende? Luego, un periodo que normalmente es el periodo largo o el periodo que más uno puede encontrar, en el cual se encuentra más trabajando, que tiene que ver con el proceso de cambio. Acá Kurt Lewin presenta, y yo después lo voy a volver a decir, presenta una parte que es probablemente fundamental para entender. Toda propuesta de cambio produce una resistencia, automáticamente. La palabra cambio produce una resistencia. No importa de qué estamos hablando. Inclusive esto trasciende el campo organizacional. Kurt Lewin lo utiliza mucho en metodología de la investigación y cuando él trabaja en grupos, también cuando trabaja en organizaciones. Él no tiene muchas intervenciones organizacionales, pero tiene algunas en una fábrica que son muy interesantes. Toda propuesta de cambio automáticamente genera emocionalmente una resistencia al cambio. De hecho, si ustedes googlean Kurt Lewin resistencia al cambio, van a encontrar más de un artículo donde él va tratando el tema. Incluso cómo tratar esa resistencia al cambio. ¿Se entiende? Puede ser una resistencia personal, individual, que es lo que se genera cuando vos estás con alguien y le propones un cambio, pero también eso puede ser grupal y eso puede extenderse a la organización. Cuando nosotros vimos, que lo vimos bastante rápidamente este año, pero si ustedes ven las Power viejas, nosotros hablamos del rumor,
¿sí? En la organización, el rumor muchas veces es producto de esta resistencia, digamos. Yo siempre doy el caso de a nosotros nos tocó trabajar en varias empresas cuando fue, digamos, yo era joven, estoy hablando hace más de 20 años atrás, digamos, cuando se intentó, pues no se intentó, cuando aparecieron los TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, donde aparecieron las computadoras, los intercomunicadores, donde se cambió el formato de las oficinas a lo que se llama un diseño horizontal, donde de pronto todos se veían con todos, o todas las oficinas estaban comunicadas con todos. ¿Se entiende? Este tipo de formatos que vinieron aparejados con las tecnologías, las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación, generó toda una resistencia porque el rumor o lo que se creía en principio es que las tecnologías de la información y la comunicación iban a terminar generando un desempleo masivo. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que uno planteaba un tema parecido a esto, lo que aparecía era este rumor. Digamos, esto fue una constante y hay trabajos escritos de los años de fines de los 90, principios del siglo XX, digamos, del 2000, 2000 y algo, donde aparece el rumor y donde aparece esto como el motivo fundamental del rumor. Pero en realidad la interpretación es que ese rumor aparece extendido en los grupos y en los sujetos de la organización como una forma de resistencia al cambio. Una vez producido el cambio que uno desea en esa organización, la tercera etapa o el tercer momento es de recongelamiento. Cuando lo lean en inglés seguramente se van a reír de mi traducción, pero en realidad es como decir, yo quería hacer esto, lo dije, lo hice, terminó mi trabajo. Esto tiene que ver, ¿se acuerdan con lo que yo les decía? De un contrato técnico y de un contrato legal. Es decir, bueno, yo quería lograr, no sé, montar dentro de la producción este y este esquema, lo logré, se termina. ¿Se entiende? Acá termina una parte de mi trabajo. O yo hice el diagnóstico, para mí pasa por esto, por esto y por esto. No sé, comunicacionalmente tiene que ver con esto, el poder se maneja de esta manera, yo creo que son los problemas. ¿Se entiende? Esto tiene que ver con un recongelamiento, o sea, un poco volver las cosas a que sean, no que vuelvan al lugar, porque ya nunca más van a volver al lugar, sino que sea un periodo donde al menos la primera etapa que tiene que ver con la intervención diagnóstica ya está cerrada. ¿Se entiende? Yo ahí le hice una síntesis, digamos, porque Kurlevin fallece joven, digamos, a ver si está, bueno, bueno, luego va a quedar más claro. Digamos, en otro libro que se llama La dinámica del cambio planificado, Lippitt, Watson y Wesley, que son discípulos de Levin, toman el modelo de Reaction Action y lo transforman en un libro que se llama La dinámica, que digamos que lo encuentran como La dinámica del cambio planificado, donde estos tres pasos, digamos que descongelamiento, cambio, recongelamiento, aparecen mucho más extendidas, mucho más ligadas a todo un proceso de producción de esos pasos. ¿Se entiende? O sea, como que toman cada uno de estos momentos y lo van de alguna forma desgranando y aclarando y especificando según su criterio, porque ellos habían trabajado con Lewin. ¿Se entiende? Es un libro que también pueden bajar de internet, La dinámica del cambio planificado. Yo después les voy a mostrar la etapa. Y finalmente ustedes van a terminar el trabajo haciendo normalmente esta primera parte, al menos diagnóstica, haciendo un informe y ese informe va a estar redactado de tal manera que aquellos que los contrataron y que les pagaron, ¿sí?, lo puedan entender claramente. Muchas veces el informe se discute cuando se presenta, se discute en forma de grupo focal, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo porque las empresas no tienen uno no negocia estas cosas con una sola persona, sino que lo hace con varias, y van a tener una suerte de discusión sobre este primer informe, o al menos de puntos de aclaración sobre este informe.
Y después muchas veces se negocia esto de cómo hacer un seguimiento del propio trabajo. ¿Qué pasó con lo que yo hice 6 meses después, un año después, un año y medio después? Esto es bastante común, digamos. Esto como llamar a un paciente, ¿no? O como arreglar, darle, bueno, los psicoanalistas en la facultad nuestra no, pero digamos, normalmente cuando uno trabaja desde otra línea y da de alta, dice, bueno, pero yo te quiero volver a ver, no sé, dentro de un año. ¿Se entiende? Entonces, para ver si estas intervenciones que uno hizo o esto que uno preparó tuvo algún efecto y qué tipo de efecto, y uno puede tomar nota e incluso corregirse a sí mismo. ¿Se entiende? Puede haber, perdón, Víctor, puede haber Sí. empresas que no pidan el seguimiento, que digan, listo, ya está, hubo una intervención. Normalmente es algo que pedimos los consultores, Ah, hacer el perfecto. seguimiento. Ah, ¿Sí? ok. Eh, Tiene más que ver con la dinámica de nuestro propio trabajo, porque sabemos Ok. que muchas veces los cambios que proponemos en las organizaciones normalmente no son inmediatos, no tienen Claro. un efecto inmediato. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, un poco dejar una puerta abierta para ver qué pasó, no a la semana siguiente o al mes siguiente, sino dentro de un año o Claro. 2 años. ¿Se entiende? Y Ok. normalmente es algo que... Perdón, Sí, y el equipo puede, el equipo, digo, quienes están a cargo de la empresa, ¿pueden negarse a ese seguimiento? sí, claro que pueden negarse. Además, te pueden sacar a patada en cualquier momento. Es un trabajo Ay, muy delicado el de consultor. No, no, lo digo sinceramente. Nosotros, qué sé yo puedo contar más las consultas que tuve que los trabajos que hice. ¿Se entiende? No quiero, no quiero nombrar a nadie, pero digamos, en Rosario mismo, que no es una plaza muy buena ni muy grande de mi forma de entender en consultoría, digamos, tienen más resistencia los empresarios, entonces te llaman, te hacen una consulta, te preguntan qué opinás, o te pagan y no te llaman nunca más. ¿Se entiende? Eso es bastante común. ¿Se entiende? No es, no es parte de... no es una parte preocupante, digamos. Muchas veces buscan precios, como muchas veces la conversación que tuvieron con vos nos hizo dar cuenta de otras cosas. Muchas veces esto ocurre por una cuestión de confianza, porque ellos tienen, las empresas, no hablo solo de lo económico, ¿no? Sino de otro tipo de manejos. Estaba leyendo antes de empezar la clase en el diario, bueno, no sé en el coso, un tipo lo agarró al empleado y le hizo una denuncia al empleado por robo para echarlo. Y en realidad el empleado tenía cáncer. O sea, el empresariado argentino, y el de Rosario no se escapa, es, no sé cómo decirlo, éticamente bastante cuestionable. ¿Se entiende? Entonces, digamos, no es nada extraño que no te llamen o que no te permitan volver a entrar, o que a la mitad de tu trabajo, por eso es interesante tener un buen contrato legal, un buen contrato técnico firmado, para poder cobrar, es como un técnico de un equipo de fútbol, lo echan a mitad del campeonato, pero el tipo quiere cobrar por todo el trabajo, la planificación de todo el año, esto sería más o menos similar. ¿Se entiende? Los psicoanalistas usan lo mismo, solamente que día a día, pero cuando uno va, muchos psicoanalistas, sobre todo el lacaniano, que uno va a una sesión, te la cobran, digamos, ¿no? Bueno, un poco también tiene que ver con eso. También eso tiene que ver con estabilidad económica, con otras cosas. ¿Ok? Eh, yo acá les dejé un esquema de, digamos, como un recorrido de lo que venimos hablando, con algunas especificaciones para que ustedes puedan por ahí entenderlo un poco más cuando leen el texto. ¿Sí? La segunda parte de esto tiene que ver con qué significa analizar. Hay dos, digamos, esta Power a mí me encanta, digamos, pero porque analizar acá, no, muchas veces la palabra analizar es como partir. Y uno parte o sea, para como rompe, digamos, ¿no? Lo que quiebra algo para analizarlo, pero también, y esto viene de la química, por eso nombro Lavoisier, que fue el primer químico, que fue el que inventó los rayos X,
pero aparte era un investigador del siglo XIX, y en realidad lo interesante muchas veces, o para mí lo interesante de ahí del componente químico del analizador, es que uno no quita o no rompe, sino que agrega algo. Esto tiene que ver con el análisis bioquímico, con el análisis de la química, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno quiere saber si el agua del río Paraná es pura, o qué grado de pureza tiene, o cuáles serían los tóxicos que tiene, uno toma una muestra de agua, ¿sí? Y le agrega determinados tipos de componentes. O sea, no le resta, no la rompe. También la puede poner bajo, y depende, yo no soy un experto, pero digo, también se la pone bajo la lupa o bajo el microscopio. Pero es interesante, ¿sí? Esto de agregar, o sea, se le pone un componente, se le agrega un componente para poder analizar. ¿Se entiende? Porque eso, sobre todo para los psicosociólogos, es lo más común. Nosotros, al aparecer adentro de la empresa, aunque nos llamen, nos presenten, estamos de alguna forma siendo agregados a esto que ya está organizado, a esta organización que ya tiene una estructura jerárquica, a esta organización que ya tiene un modo de funcionamiento, y nosotros aparecemos, nuestra sola presencia es un analizador. ¿Se entiende? Entonces, bueno, después sí tomé algunas referencias, sobre todo Pablo, ¿sí? De lo que considera un analizador, digamos, Luro y Arduino, que son quienes ustedes van a trabajar, y termina la Power, digamos, yo hice una diferencia entre desarrollo y cambio, desarrollo como algo que se tiene que desenvolver. ¿Por qué? Porque las organizaciones son dinámicas, ¿sí? Y esa dinámica implica tarde o temprano que va a tener un cambio, ¿sí? Esto no puede ser de otra manera. Si no, se muere. Si queda estancada, quedar estancado para una organización significa morir. ¿Se entiende? Entonces hay que tener en cuenta cuando uno se pone a hacer análisis o cuando uno habla de analizadores, ¿sí? Y el proceso de intervención, que nosotros acá, yo ahora después voy a desarrollar un poquito más lo de Kurt Lewin, pero para ustedes van a tener el texto de Arduino, que es el texto que ustedes tienen acá, por eso yo fotografié y para que ustedes lo vean, digamos, cómo se llama el texto, digamos cuál es la primera página del texto y cómo se lleva adelante esto de que es una intervención. Este es el libro donde está publicado, ¿sí? Donde también hay un texto de Guattari, entre otras cosas. Y lo interesante de intervenir, la etimología, ¿no? de intervenir, que tiene que ver, que se traduciría como venir entre dos cosas. Y esto tiene una parte positiva, si se quiere, sí, que tiene que ver como nosotros, como intersección o como mediación, pero a su vez se puede convertir en algo negativo, digamos, como algo que se interpone y como algo que puede resultar, voy a decirlo con mis palabras, violento, ¿sí? Que de alguna forma intenta la coerción. ¿Se entiende lo que digo? O sea, tiene todo como un aspecto, o puede entenderse desde un aspecto negativo. De igual forma, cuando ustedes lo lean, van a tener que tener en cuenta todo lo que dice Arduino. Sí, básicamente, esto que se llama el producto de la ideología o de lo que está subyacente, digamos, que es lo que está implícito. Luego van a tener el texto de Blecher, que es ese que está a la izquierda, más a la izquierda de la Power, que se llama Psicohigiene y Psicología Institucional. Ustedes van a tener que tomar el capítulo 2. Hay un esquemita ahí abajo, al lado de la foto de Blecher, que es lo que vamos a tratar ahora, vamos a trabajar ahora. Pero también les puse ahí una foto de tapas del libro. Bueno, creo que este de temas de psicología, que está acá abajo, donde tiene la entrevista psicológica, el tema, uno de los capítulos, es también un tema, tanto psicohigiene y psicología institucional como temas de psicología, son compilaciones de artículos, conferencias, clases que él dio. Ahí en temas de psicología tiene uno de entrevista para aprender a entrevistar, que tiene que ver con el modelo con lo que yo presentaba de técnicas de investigación, igual lo que Blecher pone el acento ahí en
en la entrevista clínica. Y también tiene 2 libros muy interesantes, Psicología de la Conducta, que es muy conocido, pero tiene uno menos conocido que se llama Simbiosis y Ambigüedad. Esto un poco haciéndole publicidad a Levin, a Blecher. Nosotros no vamos a hablar para nada de todo esto, pero si algún día tienen ganas y tienen un ratito en las vacaciones y lo consiguen, en la librería de libros usados se los consigue re barato estos libros. ¿Sí? De Blecher, bueno, tiene ahí todo un recorrido que yo no lo voy a hacer acá, digamos, diferenciando organización e institución. Nosotros hablamos un poco de esto. Algunas clases donde yo fui también lo charlamos bastante extendidamente, dimos ejemplos. Pero básicamente este es el esquema de Blecher, donde separa, si se quiere, 4 ámbitos, perdón, 4 campos, y de alguna manera estructura lo que podría ser un análisis para un psicólogo, para un psicosociólogo, para un analista institucional, para alguien que hace psicología comunitaria o para casi todo el mundo, para no decir para todo el campo psi. Él divide 4 áreas que son psicosocial, sociodinámica, institucional y comunitaria, donde cada una de estas va encajando en la sucesiva, si se quiere, conteniéndola, ¿sí? Y aparece ahí, obviamente, la palabra emergente. Lo psicosocial tendría que ver con los aspectos psicológicos o psicosociales que tiene el sujeto individualmente. El área sociodinámica tendría que ver con lo que nosotros denominamos grupos, o toda lo que sería interacción y grupos. El área C, que sería la institucional, que sería organizacional e institucional simultáneamente, para Blecher. Blecher hace la división entre organizaciones e instituciones, pero después vuelve a tomarlo como sinónimos. ¿Se entiende? Es más una división académica que él tiene que una forma de trabajo, ¿sí? Para él el trabajo es a nivel institucional, así que no van a tener problemas, no hace un gran análisis, no hace una gran división y no hace todo lo que ustedes, por ejemplo, tienen con Schein o con Mitberg, de qué existe dentro de la organización, sino que es un análisis de las reglas y de las normas, digamos, la parte institucional, y después una 4ª área que es el área comunitaria. ¿Por qué yo presento esto? Porque en verdad lo que nos está diciendo Blecher, yo lo voy a decir con mi palabra, es que cada una de estas áreas, a su vez, puede ser un lugar por donde iniciar una intervención. ¿Se entiende? Uno puede hacer un diagnóstico y puede comenzar la intervención desde cualquiera de las 4 áreas. Esto, obviamente que las líneas que van de A hacia B, B hacia B, y las líneas verdes es un agregado mío, ustedes se van a dar cuenta que no están obviamente en el texto original. Somos muchos autores, muchos psicólogos sociales en Argentina y algunos no argentinos, hemos trabajado el texto de Blecher como un texto fundamental y fundante de la psicología social. Es un texto viejo del año 66, ¿sí? Pero contiene, incluso yo he rastreado en inglés, texto hasta de los años 70, donde contiene esto que ya muchos años antes Blecher estaba planteando, a su manera y desde su lógica, que es una lógica dialéctica, ¿se entiende? Porque él era un marxista, pero ya contenía en los trabajos de Blecher, este trabajo de Blecher, mucho de lo que después van a ser las áreas de estudio de la psicología social, de la psicología institucional, de la psicología comunitaria, de los tipos de intervenciones sociales, incluso más allá de la psicología, la antropología, la sociología, lo que hoy son los asistentes sociales, los trabajadores sociales. ¿Se entiende? Este es el seguimiento del libro, el que está a la izquierda, que es de Levin, que no está en castellano, es el libro traducido, es donde está lo de investigación-acción. El libro que está en el medio es el intermedio, ¿sí? De Lippitt, Watson y Weller, que se llama la dinámica del cambio planificado, y el de Schein, que ustedes están trabajando, que van a trabajar algunos capítulos, básicamente la definición de grupo, la definición de organización, y a su vez, ¿qué entiende por grupos? ¿Cuáles son las ventajas? Es el libro que ustedes tienen a la derecha, que se llama Psicología de la Organización, ¿sí? La teoría del cambio, digamos, acuérdense que
La organización es dinámica, por lo tanto, cualquier cambio es un proceso de cambio. O cualquier cambio está dentro o está incluido dentro de un proceso. ¿Sí? Hay formas de intervención específica, la teoría del campo, que es la que acabo de presentar, los enfoques sociotécnicos, van a ver en el segundo cuatrimestre, bueno, no se lo va a ver puntualmente, sino yo recomiendo siempre capítulo 7 del análisis institucional del URO, digamos, donde está el análisis de la transversalidad, la estratificación, el análisis de contenido. Hay muchas formas de trabajar la intervención, o muchas formas de intervenir, que para muchos no son teorías en sí, sino que son técnicas que uno puede manejar un poco de acuerdo a lo que seleccione como diagnóstico, lo que seleccione como información para hacer un diagnóstico, ¿sí? Y es esto lo que yo le decía antes, que lo tomamos de Levin. Hay una situación actual, hay un cambio y hay una situación nueva que es la situación deseada. Esto, digamos, presentado así, en realidad es esto. Hay barreras que se oponen, que hacen de resistencia al cambio para llegar a esto que era, ¿sí?, la organización que nosotros deseamos. Pero es la forma de salir de eso que para nosotros es un encargo que se transforma en una demanda, que es un pedido de consulta, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que digo? Hay algunos autores que trabajaron, desarrollaron más la resistencia al cambio, que es un tema muy delicado, un tema muy interesante, y uno va a tomar la resistencia al cambio, va a ser a tres niveles: de no querer, de no poder o de no conocer. Donde acá los autores como David Newton va a decir que en realidad el no saber es, si se quiere, la base de los otros dos, del no poder y del no querer. ¿Se entiende? Esto a su vez, acuérdense siempre, viene desde una teoría psicológica, que es la teoría no psicoanalítica, una teoría que denominamos teoría de la disonancia cognitiva, que es una teoría psicosocial muy extendida, con Festinger, etcétera, etcétera, desde los años 60 en adelante, en realidad desde fines de los años 50. ¿Sí? Que sería como una teoría de continuidad de la teoría lewiniana, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de resistencia van a encontrar? Resistencias que son lógicas, que son desacuerdos con los datos. Estamos en la parte de no saber, de conocimiento. Un desacuerdo de datos, una resistencia psicológica, que básicamente viene por un temor, pero que se fundamenta, ¿sí? Por un temor a lo desconocido, y a su vez una resistencia sociológica, donde acá va a estar puesto lo que nosotros llamamos lo político dentro de la organización, ¿sí? Que en realidad es un juego de intereses, de tomas de decisiones, de posibles lugares, donde muchas veces se genera desde una pelea que se genera desde la plaza de parking, digamos, ¿no? De dónde va a estacionar cada uno de nosotros. Si yo soy el decano, estaciono primero y quiero una plaza de parking más grande, y si vos sos docente y los alumnos que estacionen allá. Esto no es una propuesta, es un chiste. Pero quiero que todos los alumnos se vayan allá a arquitectura estacional y que con ese frío caminen desde el río y que nos dejen a los docentes. No, digamos, muchas veces sí se genera eso. Yo recuerdo siempre, cuando digo esto, yo era un fan, soy fan más o menos. Yo miré muchas veces Doctor House, donde él tenía la posibilidad de apelar a que era lisiado, como decía él. Entonces quería que le pongan la plaza para lisiados cerca de la puerta de entrada. Y hay todo un capítulo donde él argumenta y contraargumenta, digamos, de por qué eso que él cree que es justo que le reconozcan, digamos. Bueno, imagínense cuando están peleando por un aumento de sueldo, imagínense cuando están peleando por, digamos, si pelean por una plaza de parking, imaginen cómo es cuando pelean por otras cosas. ¿Sí? Creo que le hice una extensión del texto
digamos, de formas de algunas formas de enfrentar, digamos, ¿no? Esa resistencia al cambio. Y me parece que es muy interesante que ustedes lo puedan tener. Ustedes tal vez van a tener formas de intervención también en el texto de Petit, que yo para que no se haga demasiado largo no las puse, pero bueno, van a encontrar formas de intervención. ¿Sí? La teoría del cambio organizacional está asociada a un estado de incertidumbre previo a la intervención del cambio. Esto es fundamental. ¿Se entiende? Y esto va como ustedes tienen que tener como en cuenta esto todo el tiempo cuando los llaman en una organización. ¿Está? Hay un estado producido por el motivo que sea de incertidumbre. ¿Por qué? Porque proponer un cambio o tratar de pensar un cambio siempre genera una incertidumbre, que genera ansiedad, que genera miedo, que, ¿se entiende? Que genera temores, que genera psicopatología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y yo acá les dejé en esta última Power varios de los textos que uno leyó, que yo fui leyendo, pero que pueden, el día de mañana, pueden verlos ahí, lo pueden seleccionar, pueden bajar. Muchos de estos textos se pueden bajar de internet gratis, no van a tener problemas, ¿sí? Y le puse a forma de anexo dos fotocopias, digamos, dos pedazos de fotocopia. La primera tiene que ver con el libro de Chain, de Psicología de la Organización. Es la última parte del último capítulo, en realidad, que tiene que ver con esto de qué es lo que significa cambio para Chain, y donde, si ven la parte de abajo, digamos, toma esto que yo les decía de Kurt Lewin, la primera etapa, ¿sí? La segunda etapa y la tercera etapa. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que implica cada uno? Descongelamiento, cambio, recongelamiento. ¿Qué es lo que significa para Stein, ¿no? Si quieren pueden ir al original de Kurt Lewin y pueden leerlo tranquilamente. ¿Sí? Y a su vez le puse una parte de Petit que está sobre el final del libro, que se llama Jalones para un enfoque psicosociológico de las organizaciones. Esto lo dije al principio, y que si ustedes toman, bueno, esa es la tapa del libro de Petit, si ustedes toman punto por punto los jalones, van a ver cómo existe una organización que es formal, una organización informal, y esas dos componen la organización real. Cuando uno hace un diagnóstico y planifica una intervención, tiene que tener en cuenta tanto la organización formal como la organización informal. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Todo el mundo entendió? ¿Hay algo que quieran preguntar? Sí, profe, yo quería consultar sobre el concepto que se me fue, eran dos palabras de Arduino. Usted dijo, tengan en cuenta ese concepto y no me lo puedo acordar. Intervenir. ¿No? No, era, no sé Venir si entre, intervenir, venir Analizar. entre. Venir entre. No. no, ese ya lo había notado. Capaz que, ay, no me puedo hacer, me fue, me seguí mirando la otra Power siguiente y me olvidé. Bueno, no importa. Lo reviso cuando lo suba, cuando Dale, lo suba a la grabación. dale. Genial. Ok, voy a dejar de grabar ahora, pero ustedes pueden ir preguntándome. Mientras tanto, eh, ¿entendieron? ¿No entendieron? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren agregar algo? ¿Comentar?